Bien, hermanos, abra su Biblia en Efesios. Bueno, bienvenido a todos. Amén. Hermano Manuel, hace tiempo que no. Don Camilo, Gracias. la Rosa, María, hermana Natalia. Bienvenidos y tenemos que aprovechar bien esta oportunidad que se nos ha abierto lo del congregarnos. Amén. Darle gracias al Señor y aprovecharla muy bien, y si se cierra veremos qué hacemos. Esperamos en la guía del Señor seguir congregándonos. Bueno, el tema es la iglesia. La iglesia es, la última vez vimos en un cuerpo. La cabeza es Cristo. La iglesia es su cuerpo y en su cuerpo hay diferencias, ¿cierto? El pie no es igual que la mano, haciendo la metáfora del cuerpo humano. Y la iglesia es exactamente igual. No son todos profetas, no son todos sanadores, no son todos pastores, no son todos diáconos, no son todos evangelistas, no son todos don de misericordia. Cada uno tiene su tarea. Pero hoy día yo quiero hablarles de otro concepto de la iglesia. Y quiero partir preguntándole, yo sé, ustedes no, pero mucha gente que yo he escuchado, ¿por qué viene a la iglesia? ¿Cuál es tu motivo para ir a la iglesia? Entonces yo les voy a dar algunas respuestas que he escuchado. Digamos, hay malas motivaciones para ir a la iglesia, congregarse, se refiere a eso. Pero hay algunas motivaciones que no son malas, sino pésimas y carnales. Y le voy a mostrar una. Voy a la iglesia a adorar al Señor. Y no por los hermanos, que son unos chismosos. No me meto con ellos. ¿Escuchaba eso? Yo diría que hasta lo hemos practicado. ¿O no? Este es el santurrón, que dice amar mucho al Señor, pero los hermanos no lo soportan. Incluso los desprecian a los hermanos. ¿Por qué? Porque son pecadores, son iglesias. No, yo voy al Señor, los hermanos no. Ese es un mentiroso que se engaña a sí mismo y no se da cuenta de su soberbia. Porque el que dice amar a Dios que no ve y odia a los hermanos que ve, está despreciando a Dios. Porque los hermanos son hijos de Dios. Se está mintiendo a sí mismo. ¿Y qué habla de su boca? La soberbia. Hay otro. Voy a la iglesia porque me gusta la prédica del pastor. O voy a esa iglesia porque el pastor tiene un power. Bueno, ese es el idólatra. Porque le cambian el pastor y chao, se fue a la iglesia. Buscó otra iglesia con un pastor que le guste. Y el último, yo voy a la iglesia porque los hermanos son tan cariñosos y atentos, me siento tan bien, pero no le importa que lo que le diga el pastor. Este es el sensual. Le puse sensual. ¿Por qué? Busca sentirse bien, tener sensaciones agradables. No le importa si es una secta, una iglesia apóstata o un club social. ¿Cuál es su sentir? Sentirse bien con la gente, que lo quieren, que lo regaloneen, que se yo, cualquier cosa. Entonces todo este caso es la incredulidad con buenos sentimientos. Hermanos, estas motivaciones para congregarse que revelan orgullo, idolatría, sensualidad, nos dice que la iglesia de Cristo es vista como una institución humana, religiosa, a la cual voy o me acerco para satisfacer mis necesidades y mis perspectivas, que generalmente son mundanas. Aunque
se revistan así un poco de vocabulario evangélico, porque hay gente que conoce el vocabulario evangélico, ¿no? Entonces uno lo escucha, hermano, ¿no? Algunos lo usan, entonces. Hay un vocabulario evangélico, pero no son cristianos. Ya dijimos que la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo, pero también los creyentes son hijos de Dios, cuyo Padre es Dios. Y Cristo es nuestro hermano mayor, ¿sí?, de los creyentes. Es decir, la iglesia de Cristo es también la familia espiritual de Dios. Eso somos, la familia espiritual de Dios, hermano. ¿Sí? Y como familia de Dios, damos testimonio al mundo del amor de Dios por medio de la obra de Cristo en nosotros. ¿Sí? Dios tiene hijos, recordémoslo siempre, no tiene sobrinos, tampoco tiene nietos, ¿sí?, ni nietas, solo hijos. ¿Sí? El título del sermón, la iglesia, familia espiritual de Dios, Efesios 2, 18, 19, que se los leo enseguida. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos, Señor, que usted pueda bendecir esta palabra en nuestros corazones, en cada uno de los oyentes presentes y los que van a oírla por grabación. Puede usted bendecirlos, Señor, para aprender de esta obra que usted está haciendo en nosotros como personas, como hijos de Dios y como conjunto, como iglesia. Apreciarla y amarla, Señor, y respetarlo y amarlo más a usted por esta inmensa obra que está haciendo con nosotros, para gloria de su nombre es. Se lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo espíritu, por un mismo espíritu al Padre. Entonces, ¿cómo se entra a la familia? La familia de Dios. ¿Quién decide que entra a la familia? ¿Usted decide? Todos dicen, no. Pero todos dicen, yo decidí por el Señor. Amén, está bien. Pero yo le voy a preguntar, ¿usted decidió cuándo nacer? ¿De qué padre nacer? ¿En qué país nacer? ¿Y cómo nacer? No. El nacimiento espiritual es exactamente igual. No decidimos cuándo, ni cómo, ni por qué. Simplemente el Señor nos lleva y pone el querer como el hacer. Entonces el Señor decide quién se integra y quién no integra la familia de Dios. Veamos, y les voy a pedir su Biblia, Juan 1, 12, 13. Juan 1, 12, 13. Quien lo tiene, que lo lea fuerte y claro. Ya, hermano. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados espiritualmente por voluntad de Dios, no por voluntad humana, no importa quién sea. Si un profeta, un pastor, un hermano muy bíblico, no. Ese poder lo tiene solo Dios. Y en Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, entramos a la familia de Dios por una decisión.
afectuosa, amorosa, de buena voluntad de Dios. Podríamos decir una gracia, una misericordia, hacer parte de su familia. Los que le recibieron se les dio autoridad, se les dio poder de ser declarados hijos de Dios, dice Juan. Entonces, Él nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo. Por Cristo, Él nos llevó a Cristo y por Cristo fuimos elegidos y perdonados, justificados, santificados y somos morada del Espíritu Santo, porque por Cristo todo ser humano que cree en Cristo tiene la entrada al Padre por el poder del Espíritu Santo. No hay otro medio. Veamos Hebreos 10, 19 al 22. Hebreos 10, ¿cuánto? 19 al 22. Amén. ¿Ya? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Exactamente. Entramos a Cristo y somos integrados en la familia de Cristo hasta después de la muerte de Cristo, por la fe. Y podemos entrar por Cristo, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Espiritualmente, el creyente, que es familia de Dios, puede estar delante de su Padre. ¿Por qué? Porque somos familia de Dios. Sus hijos, hay una famosa foto de John Kennedy, estoy hablando de los años 60, a los más viejitos por si acaso, y que hay una foto donde está en la Casa Blanca, la oficina oval que llamaban, donde está John Kennedy en su escritorio y abajo su hijo jugando. En el espacio que había en el escritorio, ahí estaba. ¿Quién puede acercarse al hombre más poderoso de la tierra? Sus hijos, porque es su papá. Amén. ¿Quién se puede acercar a Dios de esa manera? El cristiano, porque es nuestro Padre. Amén, amén. ¿Se fija? Ese es el concepto de ¿qué? De padre e hijo, familia. Entonces, cuando dice tenemos entrada libre, podemos acercarnos. ¿Por qué? Por Cristo. Porque ahí vamos a ver nuestro Padre. Ese concepto a nosotros se nos escapa. Que tenemos esta posibilidad de esta intimidad con Dios. Perdón, hermano, con el Creador del universo. Con el Dios eterno, todopoderoso. Los hijos de por Cristo tenemos esta posibilidad de tener una relación de padre-hijo, hijo-padre. ¿No le sorprende? Amén. Y en Mateo, ¿cómo se abrió esto? Voy a leer Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Está hablando del momento en que el Señor Jesús muere. Y este testimonio dice que al momento de la muerte del Señor Jesús, el velo que separaba el lugar santísimo en el templo del lugar santo, donde los sacerdotes trabajaban, se rompe. El velo era una serie de telas de cuero, le llaman velo, pero eran de cuero. Entonces era una cosa así de ancha, o sea, no se podía romper con las manos. Y se rajó. ¿Y qué significaba esto? Recordemos de que el sacerdote de turno podía entrar al lugar santísimo una vez al año, el día del Yom Kippur, día de la expiación, que entraba con la sangre de los corderos
para hacer expiación por los pecados de Israel, del pueblo. Y al sacerdote se le ataba una cuerda con unas campanillas. Porque si el sacerdote tenía pecado, cuando entraba moría. Y nadie podía entrar a sacarlo. Además que se iba a morir igual, entonces no tenían miedo. Entonces cuando lo agarran ahí, si las campanas sonaban, quiere decir que el sacerdote estaba vivo. Si las campanas no sonaban más, quiere decir que se había muerto. Y ahí lo tiraron. Ahí lo tiraron y lo sacaron. Entonces, ¿hoy día tenemos ese problema? No. Y eso es lo maravilloso. Nosotros, en cualquier instante de nuestra vida, en cualquier momento, estamos en la presencia espiritual de nuestro Padre. Podemos clamar, orar, cantarle. ¿Por qué? Porque ahí ante el Padre está Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y eso hace de la iglesia la familia de Dios. Amén. Entonces el concepto de familia no es un concepto de parentesco por casualidad, no. Es un parentesco porque Dios ha decidido que así fuera. Y tenemos esta inmensa posibilidad regalada por gracia que se nos dio por medio de Jesucristo. Cristo rompe el velo y por Cristo el que cree está delante del Padre. Y algo que yo siempre voy a enfatizarlo una vez más. Esta entrada, llamémosla así, a la familia de Dios es por fe. Es una gracia de Dios concedida por fe. Se puede estar en la iglesia, cualquier iglesia, incluso en la iglesia cristiana, pero si no hay fe, Es imposible agradar a Dios. no es de la familia de Dios. Es Cristo por fe. No es Cristo más obra, no es Cristo más los sacramentos, no es Cristo más la Virgen María, no es Cristo más nuevas revelaciones, no es Cristo más segunda bendición. En el sí cantamos Jesús, ¿cómo dice? Me basta, suficiente, más que suficiente. Amén. Entonces, no son mis buenas intenciones, es la obra que hace el Espíritu Santo por medio de Jesucristo, por la fe en Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote ante el Padre, que intercede permanentemente por el cristiano. Es como si Cristo estuviera permanentemente diciendo, está limpio, pecó, pero está limpio porque yo pagué por ese pecado. Amén. Amén. Entonces no hay juicio, por eso en Romanos 8.1 dice, no hay condena, ¿para quién? Para el que está en Cristo. No hay condena. Entonces, y por la obra de la cruz, Cristo intercede por los que creen. Y eso nos hace presentes ante el Padre en todo momento de la vida del creyente. Ese otro aspecto, hermano, que nosotros vivimos delante del Padre y tenemos que tomar conciencia de eso. Hay una percepción relacional. Aquí hay una realidad teológica que me dice que por Cristo yo estoy delante del Padre. Pero hay una realidad relacional, es decir, que yo tengo que asumir esa conscientemente que así es. No es que tengo que sentir, no sé, mariposas en la pata, cosas así, no. Asumir y creer que así es. Amén. Entonces, cuando yo peco como hijo de Dios, yo estoy pecando delante de mi Padre. Amén. Cuando yo pienso algo desagradable, pecaminoso, Dios es omnisciente. Miren lo que piensa mi hijo. Entonces, cuando se dice que somos comprados por la sangre de Cristo, hermano, todo
es de Cristo y está en la presencia de Dios. No nos imaginemos, porque nosotros hacemos esta actitud. Oramos, estamos en la oración y después ya no estamos delante del mundo. No, seguimos en la presencia del Señor. Tome conciencia de eso, que todo lo que hacemos, pensamos, está siempre delante del Señor. No solo el día domingo cuando viene al culto. En todo momento. ¿Por qué? Porque son familia. Es por esa razón. Dios no va a dejar a la libre a ninguno de sus hijos. Los va a disciplinar, los va a corregir. Entonces tenemos que tener, como decir, conciencia, asumir ese. Es muy hermoso decir, mi padre. Sí, pero estamos siempre delante del Padre, incluso cuando pecamos. Entonces tenemos que tener claro eso. Entonces, sin Cristo, no somos parte de la familia de Dios. Podemos ser muy religiosos, pero sin Cristo no somos parte de la familia de Dios. Sin Cristo nada podemos hacer. Para que no se nos olvide, y mucha gente que va a las iglesias, incluso iglesias evangélicas, se dice cristiana, pero sus vidas no reflejan la vida del Hijo de Dios, que honra al Padre. ¿No? Simplemente es siempre digo yo, un religioso condenado. Los religiosos están todos condenados. Versículo 19. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, por Cristo ya no somos, ¿qué cosa? Extranjeros, ni advenedizo, que significa extraños, no originales del pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo original de Dios? Su familia en Cristo, los que están en Cristo. Ya. Pero la familia original. Israel. 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 Y sobre todo los que creyeron en Cristo, de los israelitas que creyeron en Cristo. Ese es el pueblo original de Dios. ¿O no? Sí. De ahí partió todo, ¿no? No partió con los gentiles. Partió con los judíos. Entonces nosotros somos integrados a esas bendiciones por medio de Cristo. El Evangelio de Cristo y la fe en Cristo. Entonces dice, somos conciudadanos, igual a otros ciudadanos santos, ser parte integrante de los santos, presentes, pasados y futuros, y miembros de la familia de Dios. La familia espiritual de Dios se entra, como ya dijimos, por un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual es por obra espiritual de Dios en Cristo, que muere en una cruz y su muerte paga, expía el pecado de todo el que cree y confía en Cristo. No se entra a la familia de Dios deshonrando a Cristo, agregándole a Cristo algo más para ser salvo, algo más para... Eso es deshonrar a Cristo, deshonrar el Evangelio y deshonrar a Dios. Entonces, ni siquiera nuestras obras. Entonces, Cristo y algo más es declarar insuficiente la obra de Dios. Esto es otro evangelio. Si alguien dice, no, hermano, usted para salvar tiene que bautizarse. Y en aguas así al río porque los pecados corren. No, yo lo he escuchado, hermano. Sí, igual. Tiene que ser en río, no en piscina. No, así la piscina, no, por pista, no. Pero hermano, es triste, da risa, pero es triste. Porque eso ya raya en la superstición. Pero hay gente que lo cree y le está agregando algo a Cristo. Eso habla de la insuficiencia de Cristo.
que la iglesia tiene que hacer algo, el hombre tiene que hacer algo, el pastor tiene que hacer algo, el papa tiene que hacer algo. Entonces ya eso ya es otro evangelio. Ya es otra familia, llamarla de otra manera. Entonces, ¿y cuál es la señal que somos de la familia de Cristo? El testimonio de que somos parte de la familia de Dios es obediencia, sometimiento, santidad, amor. Eso nos mide. Dice, este es un cristiano. Este no es un cristiano. Parece cristiano, pero escucha, se está comportando como unos 1000 demonios. Eso es. Nosotros somos el que es salvo, obedece, se somete, busca la santidad y ama a Dios. No hacemos esas cosas para ser salvos. No hacemos eso para agradar a Dios y que nos dé una bendición de ser salvos. No. Nosotros hacemos eso porque ya somos salvos y queremos honrar al Señor con nuestra vida personal. Si nuestra vida no honra al Señor, no refleja la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo, nosotros no somos hijos de Dios. Sin importa que sepa mucha Biblia. Pero si es una persona que se comporta de una manera, llamémoslo así, pecaminosa y bastante seguido, pues estamos hablando de una persona religiosa. Entonces, el Hijo de Dios es capacitado para amar a Dios y todo lo de Dios. Desea la santidad, se somete a la palabra de Dios y siempre obedece el mandato de Cristo. ¿Es así o no? Luchamos a veces. Luchamos. Pero eso es, luchamos, no nos quedamos. Y hay que hacerlo con la palabra, con la oración. Y el Espíritu Santo nos ha dado una serie de mandatos. Para crecer en la obediencia, sometimiento y santidad y amor. Hermano, el Espíritu Santo es bien práctico. Es teólogo, es maestro, pero también es muy práctico. ¿Cómo deben comportarse los cristianos en la iglesia? Los hermanos. Vamos a Colosenses 3, del 1 al 4. Y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios Padre. Aquí está hablando de que la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Poner la mira o buscar las cosas de arriba, ¿dónde? Donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios Padre. Y no en las cosas de la tierra. Hay otra idea también, que también lo expresa el Señor Jesús a Pedro. ¿Se acuerdan? Veamos Mateo 16, 22, 23. Amén. ¿Qué dice? Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Sí. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron... Mateo 16. ¿Sí? Dice 22. Ah, perdón. Entonces Pedro, 2017, perdón. Muy chiquitita la letra. ¿cuál era? Siga, a ver qué tal. 16. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él Oculto en el segundo ya estoy. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Exactamente, mira lo que dice el Señor. Pedro, con toda la buena intención del mundo, si este es el Mesías, puede ocurrirle eso, imposible, ¿no? Señor. Y se toma, como recién le habían dicho, que era un iluminado del Señor, de Dios, dice, no puede hacer eso. ¿Y qué le dice Jesús? Quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Es lo mismo que dice acá en Colosenses. Buscar las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. ¿Qué significa las cosas de los hombres? Las cosas? El humanismo. Los deseos de los hombres, los pensamientos de los hombres, las perspectivas de los hombres. Y no la visión de Dios, los mandatos de Dios, pensamientos de Dios. ¿Cómo tiene que vivir el Hijo de Dios? Pensando en su Padre. ¿Qué dice su Padre? ¿Qué manda su Padre? ¿Cómo es su Padre? Y lo tenemos acá, en la Biblia. Entonces la actitud correcta es pensar, vivir pensando en Dios, en las Escrituras. Cómo Cristo nos presenta al Padre en su carácter. Entonces a veces decimos, no, es que eso es como que si la Biblia no se preocupa de eso. No se preocupa del estrés, no se preocupa de la depresión. Sí se preocupa. Aparece que hay varios profetas que cayeron en depresión en el Antiguo Testamento. Hasta Pablo por ahí parece que hay una señal de depre por ahí. ¿Sí? Entonces hay que buscar al psicólogo, no al consejo de un especialista. No, la Biblia para la vida del cristiano dice todo. Amén. Ya. Entonces, la exaltación del hombre sin considerar a Dios, eso es mirar las cosas de la tierra, mirar las cosas del hombre. Dejar lo terrenal. Veamos el versículo. Les leo el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Esto qué significa? Que nuestra vida de Dios como Padre, etc., ¿dónde la tenemos? En Cristo. Escondida en Cristo. ¿Qué significa? Que todavía no ha sido revelada. El día que se revele Cristo, cuando venga en Cristo con toda su gloria, ¿con quién va a venir? Los hijos. Y los hijos se van a reflejar toda la gloria de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Colosenses 5 o 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Y cuál es el momento? Yo lo hablé algo la otra vez, había dos momentos. Uno era el rapto, pero eso era para la iglesia. Y la otra manifestación para el mundo va a ser cuando Él venga con su pueblo. Entonces se va a revelar, digamos, todo lo que somos en Cristo Jesús. 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Aquí tenemos varios problemas, hermano. Hacer morir pues lo terrenal, lo humanista, lo humano, lo carnal, en cada uno de nosotros. Y hacer morir significa que es una constante. Por ejemplo, Mateo 16:24.
Ya. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cómo? Siga, lea fuerte. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso. ¿Qué es lo que está diciendo cuando dice mirad las cosas de arriba y no las... Es eso. Niéguese a sí mismo. Niegue. No le dé alimento. Ni agite su carne. Sus deseos carnales. Sus deseos humanistas. Glorifique a Dios. Obedeciendo a Dios. Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios. Eso se trata de negarse. Y tome su cruz, tome su muerte diaria al pecado. La cruz es un símbolo de muerte. La cruz no es la suegra para los hermanos, ni son la comadre para las hermanas. No. Es la muerte diaria de morir al pecado. Y eso no lo podemos hacer por nuestra fuerza, sino con sometimiento, obediencia a la palabra de Dios. Y después, 6 y 7, ¿qué dicen? Cosas, porque menciona todas estas cosas y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Los sin Cristo. Los ateos, los religiosos, esos son hijos de desobediencia, porque no se someten a quién, a Cristo. Y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Nosotros éramos de eso. Y fuimos rescatados. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ira, generalmente está asociada a rabia, pero es una sensación de disgusto permanente, constante, que produce mal humor. ¿Ha visto esas personas malhumoradas que andan siempre malhumoradas? Entonces una gente dice, este tiene mal humor, pero tiene un carácter fuerte, ¿no? No, es un idiota. Es simplemente eso. Y la ira constante significa que esa persona tiene pecado no confesado o está luchando contra el pecado que no quiere reconocer como tal. Estoy hablando de un incrédulo, porque el incrédulo puede ser todo lo incrédulo, porque cuando siente que hay algo mal en él lo sabe. O cuando usted era incrédulo no sabía lo que estaba haciendo era malo. Claro que lo sabíamos. Y a veces eso nos pesaba en la conciencia. Y hay gente que vive así, y produce mal humor, anda peleando contra todo el mundo, no tiene paz. Y eso es producto del pecado que hay en ellos. Enojo, explosión de rabia por la ira contenida, que se descarga sobre los demás, hiriendo, ofendiendo, insultando y descargando culpa a los demás. Pleitos, contiendas, desprecio. Revela la voluntad de no perdonar al otro, no cultiva la paciencia y la soportación para molestar a otros. El que explota así de esa manera es una acumulación de ira. ¿Ha visto en la iglesia? No, ¿por qué? Y le saca toda la historia. Porque tú, hermano, esto, y en aquel tiempo, y en este otro tiempo, y en este otro tiempo, y en el otro, hasta el día siguiente, hasta el día anterior. Eso es enojo, rabia, resentimiento. Eso habla de no perdonar. Eso habla de orgullo también. Orgullo herido. ¿Una familia puede convivir con eso? ¿Cómo termina? No lo visito más. Pero en la iglesia, no, el hermano entra nomás, ni lo saluda. No. ¿Esa es una buena familia de Dios? No, hermano.
Somos exactamente igual, copia feliz, entre comillas, del mundo. Entonces, ¿por qué mucha gente no entra en la iglesia? Porque después de un tiempo ven lo mismo que ven afuera. Celos, envidia, enojo, rabia, divisiones, pelambre, chisme. La gente dice, es lo mismo. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la actitud correcta. Amonestar con amabilidad, mostrándole amor, diciendo hermano, un pecado, y su pecado puede ser duro, pero hay que decirse. Su pecado es terrible, tiene que arrepentirse. Porque nadie está en la condición de decir, yo no voy a caer. No en ese pecado, tal vez en otro. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Después, malicia. ¿Qué es la malicia? No es eso que se le echa al colemono. No es eso, hermano. Malas palabras, ofensas, chismes, calumnias, conversaciones en doble sentido, chistes sensuales en doble y en triple sentido, que se da a veces, no tanto en las reuniones oficiales de la iglesia, sino en las relaciones personales. En los hermanos es un chiste cochinito, así, suavecito. O pelar a la hermana o al hermano, te lo digo para que veremos por el mentira. Eso destruye, hermano, eso destruye el alma. Realmente, y nos ancla el pecado. Blasfemia, hablar mal de Dios o de alguien. Blasfemia significa hablar mal. En este caso se usa mucho para cuando alguien habla mal de Dios. ¿Cómo hablamos mal de Dios? Cuando decimos Dios es puro amor, no es juicio, ya estamos hablando mal de Dios, porque Dios también es juicio. Hablamos mal de Dios cuando decimos, no, si Dios me perdona, no, es que Dios sí que lo va a perdonar, pero arrepientas. Hablamos mal de Dios de muchas maneras, incluso con nuestras actitudes, hermanos. Que decimos ser cristianos, pero estamos haciendo algo contrario a lo que debe ser la vivencia del cristiano. Entonces, palabras deshonestas tenemos, falsedades, mentiras. O palabras ofensivas. Más que nada la mentira. Versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre es el hombre humanista. El nuevo hombre es Cristo. Cristo que se está formando en nosotros por obra y gracia del Espíritu Santo. Miren, hermanos, mentir es el pecado más grande que se pueda cometer. Pero no lo vemos así. ¿Cómo hizo el diablo caer a Eva? Con una mentira. ¿Qué le dijo Caín a Abel? Vamos a ver la fruta, ¿cómo está la fruta? Y lo mató. Miren, hermano, la mentira oculta la naturaleza pecaminosa de una forma. ¿Y quién es el rey de los mentirosos? El diablo. Veamos Juan 8:44. Amén.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. De suyo habla significa de su naturaleza habla. Porque es mentiroso y padre de mentira, falta. Él es el origen de la mentira. Así que, hermano, cuando mentimos, somos una criatura perfecta del diablo. Hijo del diablo. Ahí somos, por naturaleza, hijos del diablo. Y se miente de muchas maneras. Por ejemplo, cuando por Facebook presentamos la cara de otra persona y la historia de otra persona. ¿Lo ha visto en la tele? Ustedes se han entretenido en eso. Eso, la mentira social. Y que ha destruido personas incluso. Bueno, eso es natural para el mundo, pero es terrible. Mentimos a los hermanos y a nosotros mismos y a Dios cuando andamos en pecado y culpamos a otros. Sí, esto es malo, pero es culpa mía, culpa de mi mamá, culpa de mi colega. Si estamos mintiendo a nosotros mismos, le mentimos a Dios, ¿no? Y le estamos mintiendo a la iglesia. Pecados de omisión. Nos mentimos a nosotros mismos, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos y razonamos una excusa. No, es que tenía sueño y estaba cansado y al otro día tenía que trabajar temprano. Está bien, el Señor me da. No, pecado de omisión. Si alguien persevera en la mentira, hermano, no es hijo de Dios. Y en eso tenemos que tener cuidado. Porque nos mentimos a nosotros mismos, si nos mentimos a nosotros mismos le vamos a mentir a los hermanos. A Dios le podemos decir que le estamos mintiendo, pero Dios sabe lo que estamos mintiendo. Los hermanos no. Entonces, si la mentira es la constante, hermano, ese no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Mentir a los hermanos con mentiras piadosas, ¿edifica a la familia de Dios? No. No edifica ni al que miente, ni a los que reciben la mentira. A nadie. La mentira, la base de la mentira, ¿sabe cuál es? El orgullo, la soberbia. Y a veces crecen las mentiras para ocultar otras mentiras. Entonces no es cristiano. No es orgullo. Y el orgullo actúa a través de la mentira. La mentira es la manifestación de una persona no redimida, no arrepentida. Versículos 10 y 12. Revestido del nuevo, al cual conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. ¿De aquí qué está hablando? Versículo 2. Vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etc. Entonces aquí viene la parte positiva. Primero, el cristiano no debe vivir con determinadas actitudes. Ahora el cristiano debe vivir de acuerdo a determinadas actitudes. ¿Por qué? Porque dice acá, somos revestidos del nuevo, de la imagen del que nos creó. Está hablando de la imagen de Dios por medio de Cristo. Ese es el nuevo hombre. Si estamos revestidos de eso, tenemos que demostrar que sí. ¿Por qué? Por mi modo de convivir, no solo en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en los vecinos, en la calle, etc. Entonces da algunas características. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos.
y amados de entrañable misericordia. Vivir como si fuéramos santos. Demostrar que amamos la santidad porque queremos vivirla. Hermanos, nosotros, entre los evangélicos hay actitudes muy religiosas. Muy, pero muy religiosas. Y eso ha significado que nuestras vidas, porque yo conozco evangélicos y sus vidas personales son un tormento, pero son buenos evangélicos en la iglesia. Pero ¿y qué sirve eso a Dios? ¿Glorifica a Dios eso? Y nos tiene que llevar a examinar nuestras vidas personales. Nuestras vidas personales están glorificando a Dios. Yo creo que siempre vamos a ser insuficientes. Pero sí me estoy fortaleciendo cada día, pidiendo esa fortaleza en su palabra. En dejarme gobernar por el Espíritu Santo. Obedeciendo. Eso es lo que me fortalece en las convicciones y en el proceso de santificación. Entonces dice, y eso es para todo aquel que cree. Siervos, libres, esclavos, judíos, gentiles, chilenos, gringos, creyentes de la Amazonia, creyentes, qué sé yo, de cualquier parte. Es lo mismo para cada uno. Entonces después dice, vestidos como santos, de entrañable misericordia, de profunda misericordia. ¿Dónde podemos encontrar la profundidad de la misericordia? Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos salvó aún siendo pecadores. Dios muestra su amor, que Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros ¿qué? Pecadores. Eso se llama la profundidad de la misericordia. Y esa es la misericordia que nosotros tenemos que aprender, imitar. ¿Se fijan? No hacer eso, pero hacer esto otro. Profundidad de la misericordia. Benignidad. Benignidad, ¿qué significa? Bondad. Amabilidad. Nosotros a veces somos muy poco amables. Por cualquier razón. Porque andamos volados, pero hay que ser amable con los hermanos. Uno no sabe cómo llegan los hermanos acá, ni sabe cómo llega el pastor, ni si yo tampoco sé cómo llegan los hermanos. A veces los hermanos o hermanas que llegan necesitan una palabra de acogida, ¿no? Hermano, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Pero nos falta eso, profundizar eso. Aquí hoy día la llaman empatía, pero esa preocupación por el otro, de acogerlo, de hacerlo sentir bien. Y sobre todo cuando hay problemas, no solo orar. Si yo tengo un medio que puedo ayudar a resolver ese problema, ya no puedo ayudar a él. Pero ¿me entiende? Esta actitud de acogida es de familia. Piense usted, cuando usted tiene problemas económicos, problemas de trabajo, ¿a quién acude? A su familia, carnal. ¿Se ha fijado en ese detalle? La familia es un gran refugio. Cuando uno en un terremoto y se le vino a casa abajo, se fue a vivir a la casa de una tía, a la casa de una familia. La familia espiritual es exactamente igual. Cuando un hermano, una hermana anda mal, ¿a quién va a acudir? A sus hermanos. Entonces yo he escuchado hermanos que dicen, no, para no molestar a nadie, no quiero, no. Hermano, eso es soberbia. Es no entender que somos una familia, que tenemos el mismo Padre, por Cristo Jesús. Benignidad de humildad. No creerse el cuento que somos superiores a los demás porque o conocemos Biblia, o porque da profecía, o que tiene tal don,
o porque se sabe la Biblia de tapa a tapa, o por cualquier razón. Aquí a los ojos de Dios somos exactamente iguales. Y algunos darán mayores responsabilidades, otros menos, pero todos tienen lo suyo para con Dios. Entonces no, porque todo nos fue dado además, se nos olvida que nos fue dado. No lo ganamos, no lo adquirimos con nuestros méritos, no. Las capacidades espirituales, los dones espirituales, no han sido regalados. Entonces debemos tener una actitud correcta, que es humilde. Y después dice, mansedumbre. Mansedumbre es manso. Manso significa amable, aún siendo, por ejemplo, una persona espiritualmente fuerte, pero se muestra humilde. No exalta su fortaleza. Generalmente es un problema de los líderes, porque como tienen cierta influencia y dan cosas y tienen cierto poder, son como que empujan a la gente cuando tienen que dar un consejo. Entonces eso no es mansedumbre. Amabilidad y humildad van juntos y eso forma mansedumbre. Paciencia, ahí llegamos a nuestro problema. Paciencia, el ser humano es impaciente, no tenemos paciencia. Pero tenemos que cultivarla y el Señor nos va a poner problemas para que cultivemos, para que dependamos de Él. Y paciencia es soportar con amor. Paciencia no es acumular la rabia, es poder largarla, no sé, con los vecinos. Entonces, eso es paciencia. Dios es paciente. Amén. Harto paciente. El mundo le escupe todos los días y los hijos de Dios pecan a veces terriblemente delante de Él. Entonces, ¿es paciente? Sí, es paciente. Versículos 13 y 14. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, del amor que es el vínculo perfecto. Entonces hay dos cosas, perdón y amor. Así, ¿cuál es el ejemplo? Cristo nos perdonó. Cristo murió por nosotros siendo un pecador. Y nos limpia de todo pecado. Constantemente. Está intercediendo permanentemente por cada uno de los cristianos que están aquí, los que están aquí, los que están allá, etc. Eso es un perdón verdadero, ¿cierto? Bueno, así debemos perdonar. Pero no confundir el perdón con la tolerancia al pecado. Que son dos cosas diferentes, hermano. Incluso yo y el cristiano tiene que perdonar, pero tiene que decirle, hermano, ese pecado lo está arruinando, ese pecado tiene que arrepentirse, ese pecado ofende a Dios, ese pecado usted está destruyendo su vida, su familia. Porque aquí ahora decirle al hermano o a la hermana que tiene pecado es falta de amor, es no perdonar, lo que es una barbaridad, es una tontera. Esa es una actitud humanista. Se pone la mira en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Entonces, perdón y amor. Profunda misericordia. Perdón y amor. Ya vamos a terminar. Los hijos de Dios son capacitados para vivir en la familia de Dios, que es la iglesia. Para vivir con perdón y amor. No debemos comportarnos carnalmente como si fuéramos hijos del diablo, pero sí debemos comportarnos como el hombre nuevo a la imagen de Cristo. La fórmula o la ¿cuánto se llama?
La familia de Dios, como toda familia, obedece al Padre. ¿O no? Obedezca a su padre, obedezca a su madre. En la iglesia, ¿cuál es su padre? Dios, obedezca a su padre. ¿Y cuál es obedecer al Padre? Y después amar al Padre. Y el Padre, ¿qué hace? La provisión para la familia. ¿Sí o no? Dios hace esa provisión por medio de Cristo y el Espíritu Santo. Así que, hermanos, en la familia los hijos se forman identificándose con los padres. Los niños como él, como la niña, y los hijos que ustedes han tenido, son un carácter único, pero han aprendido a identificarse con sus padres, porque es la primera identidad que tiene un niño o una niña, y eso forma su personalidad. El cristiano, si se identifica con Dios por medio de Cristo, es para ser formado en la imagen de Cristo. Ese es el rol de la familia. Y este es el rol de la familia espiritual de Dios. Nosotros no somos cristianos para vivir como nos da la gana. No, nosotros somos llevados a Cristo, salvos, perdonados, santificados. ¿Para qué? Para crecer en la imagen y semejanza de Cristo, que es el carácter de Dios. Es la imagen y semejanza de Dios. Porque Él es nuestro Padre, como en toda familia. La familia natural sucede así. Tenemos esta identidad en Cristo, su carácter, que es el carácter del Padre. En esa identidad somos formados, santificados, y el medio para eso es su... ¿Cuál es el medio? La palabra. Versículos 16 y 17 siempre dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ese es el medio, la palabra de Dios. Hermanos, que la palabra se arraigue abundantemente, sature su mente con la palabra de Dios. Amén. Y le voy a explicar por qué, porque no es solo un tema de intelecto, porque aquello que saturamos nuestra mente va a ir acondicionando nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Si nuestra mente no está saturada de algo, por ejemplo, hay gente que tiene la cabeza saturada de películas de terror. ¿Cómo anda? Asustado. ¿Qué se puede ser un demonio? ¿Qué se puede ser un hombre lobo? ¿Por qué? Porque ha saturado su mente de esa porquería, entonces sus sentimientos son de miedo. ¿Y su voluntad cuál es? Arrancar. Entonces lo que pensamos va conformando nuestro sentimiento y nuestra voluntad. Y por eso dice, ¿qué dice? 16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Que seamos saturados en nuestra mente de la palabra de Dios. Pero nosotros no leemos la palabra, no nos damos el trabajo, porque estamos cansados. Bueno, la excusa de siempre. Pero si no hay alimento espiritual, no hay crecimiento, hermano. Queremos gozarnos de las cosas que Dios nos da por medio de su familia y nos integra la familia, pero el pecado que hay en nosotros no nos deja disfrutar de eso, hermano. ¿Y por qué? Porque no estamos leyendo la Biblia, no estamos asimilando la Biblia y no estamos obedeciendo la Biblia. Y dicen, ¿por qué me siento mal? Es que no lo siento así. No, hermano.
Y yo le pregunto, ¿hace cuánto que no lee su Biblia? Y que eso ya me dijo todo. Ahí está la causa. No, si la leí. ¿Qué está leyendo? Estoy ahí en número. Pero por favor. ¿Ah? Cosas así, hermano. Busque entendimiento, busque consejo. Si no hay palabra, no hay crecimiento, hermano. Y si todo lo contrario, si no hay nunca palabra, olvide que a lo mejor no hay creyente. Anda convencido de que porque siente algo tiene el Espíritu Santo. No. Y después, ¿qué dice el 17? Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vivir lleno de gratitud, dando gracias por lo que nos da, no solo en la casa, en el trabajo. Gracias, Señor, por el trabajo. El jefe es una asquerosidad, me tiene hasta aquí, pero gracias, Señor. Voy a orar por este jefe para que se lo convierta. Pero nosotros vivimos siempre pensando en el vaso medio vacío y medio lleno. ¿No? Nos fijamos en el medio vacío nomás y no en lo demás. Y tenemos que partir de lo demás, que somos salvos por gracia. Y todo lo que tenemos en Cristo nos ha sido regalado. Y lo que nos hace vivir en esta tierra es para hacernos crecer espiritualmente, para que tengamos mayor recompensa en la vida eterna. Amén. Entonces, por último, el concepto familia espiritual de Dios es el mejor testimonio que la iglesia puede dar al mundo. ¿Por qué? Porque el concepto familia es un concepto muy arraigado en el ser humano, que es el que quieren eliminar ahora. Entonces, cuando veo una iglesia que tiene este trato de familia, que se aman, que se ayudan, es un imán. Por eso, y déjenme leerle Juan 17:20, por favor. Si alguien puede traer Juan 17:20, 21, o 20 al 23, vamos a leerlo todo. ¿17:20 al 23? Sí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hay dos ideas. ¿Qué significa ser uno? ¿Cuál es el modelo de ser la iglesia? Como mencionaba esta mañana el hermano Ricardo. Ser uno, como tú en mí, yo en ti. ¿El parámetro cuál es? La comunión entre el Padre y el Hijo. Y ellos en nosotros, la unidad perfecta. Y eso da testimonio de que Cristo es el enviado de Dios. Ese es el testimonio. ¿Y el otro cuál es? Perfectos en unidad, ¿para qué? Para que mostrar que tú me has amado y los amas a ellos. El amor de Dios. ¿Cómo el mundo va a ver el amor de Dios cuando una congregación va a los tribunales y se pelean por la tesorería y los locales? Hasta da vergüenza decirse, soy evangélico. Porque hemos visto eso, ¿no? Entonces,
Si ese testimonio ha deshonrado a Cristo, deshonrado a la iglesia, deshonrado la obra de Cristo, y tenemos que asumir que existe ese problema. Pero nosotros, lo que está en nuestras manos, en nuestra iglesia, orar por ella, por la santidad de cada uno, y sobre todo por la santidad mía, personal. Porque ahí parte, hermano. No es decir, no, voy a orar por los hermanos ahí que son pecadores, no. Hermano, comience por usted. Comience por usted. Entonces, la motivación de un hijo de Dios para congregarse debe ser, o debemos crecer en eso, en mi amor por Dios y mi necesidad de adorarlo, y por amor a mis hermanos. Y por amor a mis hermanos yo quiero ir y contribuir a que mi hermano ese que anda mal, sí, mi hermano, que el Señor le bendiga y yo voy a orar por usted, o necesita algo. Una actitud de amor, de servicio. Porque hay gente que viene a buscar algo, indudablemente. Hay momentos que nosotros venimos a la iglesia, que ojalá el Señor me dé una palabra porque necesito claridad, o necesito esta angustia, o necesito sacarme esto. Y a veces el Señor usa un hermano, una hermana. ¿Cierto? Pero también hay que tener la otra parte. Yo vengo a adorar a mi Señor y a servir a mis hermanos. Y si usted viene con esa actitud, el Señor le va a encontrar, ahí sírveme. Ahí hay ese problema, sírveme. Quiero terminar leyendo en el último versículo, Romanos 1, 11-12. Y dice, porque el apóstol Romano, escribiendo a la iglesia de Roma, a la cual no conocía de persona, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esa debería ser nuestra actitud, confortarnos en la fe que nos es común, servir a mi hermano, desear congregarme para gozarme con los hermanos y alabar a nuestro Señor como Él se merece. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Padre misericordioso, grande y bondadoso es usted, Señor. Pedirle y rogarle por su Espíritu Santo que pueda hacer fructificar esta palabra en nuestros corazones. Su iglesia, Señor, su iglesia que es su amada iglesia por Cristo Jesús, le pedimos y rogamos por esta iglesia y por toda iglesia que hay en el mundo que ama a Jesucristo, que usted la pueda fortalecer, que puedan crecer en santidad cada uno de nosotros y todos los hermanos, para que su gloria sea manifiesta, Señor, en todo el mundo. Padre eterno, nos entregamos a usted, Señor, y pidiéndole perdón porque tantas veces nosotros nos hemos comportado no como hijos de Dios, sino como hijos del diablo. Pedimos perdón, Señor, que usted, Señor, en su infinita misericordia y por la obra que ha hecho en nosotros, de poner la fe en Cristo Jesús, pedimos y rogamos perdón y nos haga crecer en esto, Señor. Asumimos, Señor, que usted va a hacer la obra y disponemos nuestros corazones para ello. Y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén.